campo es rojo pupilar, en cambio en el ojo izquierdo se va a ver la leucocoria. El cristalino es el lente natural del ojo, ¿sí? Y es una lente biconvexa situada por detrás del iris y delante del humor acuoso. Se une al cuerpo ciliar por la zónula de zinc, ¿no? Son estas, ¿se acuerdan? Zónula de zinc o ligamento suspensorio. Está conformado por, primero existe una membrana fina y elástica que se denomina cápsula, y que su integridad es fundamental para conservar las funciones metabólicas y su transparencia. Entonces, la primera parte del cristalino es la cápsula, que es una membrana elástica, fina, que rodea al cristalino y que su integridad es fundamental para conservar sus funciones metabólicas. Bajo de esta cápsula se encuentra el epitelio, o sea, situada por detrás de la cápsula está el epitelio. El epitelio está formada por una monocapa de células que a la medida que se acercan al ecuador se van transformando en fibras cristalinianas, ¿ya? Estas células con la edad van perdiendo la forma de modificarse nuevamente y más bien van degenerando con el tiempo y puede ser un factor para que se produzca la catarata. Debajo del epitelio está la corteza que está compuesta por fibras cristalinianas dispuestas en capas concéntricas. Y de esta consistencia va a depender o permite modificar la curvatura del cristalino, a lo que se llama, ¿quién puede decir Zónula, doctora. No, la zónula es la que mantiene al cristalino en su posición, ¿no es cierto? La zónula o ligamento suspensorio que va a unir el cuerpo ciliar al cristalino a nivel de la parte periférica que va a hacer que se una al cristalino. Pero esta parte que les digo de la corteza, que está formada por fibras cristalinianas, en esta imagen de cristalino no se observa muy bien, pero existe una corteza o córtex, ¿sí? Que está formada por fibras cristalinianas. Es una capa de capas concéntricas y su consistencia es blanda, lo que permite modificar la curvatura del cristalino. Que es este fenómeno o que es esta función del cristalino. Proceso de acomodación, doctora. La acomodación. Entonces el cristalino se contrae para enfocar de cerca y se relaja para enfocar de lejos. ¿Sí? Bien, el núcleo que está en la parte central del cristalino, su tamaño y su consistencia se van incrementando con la edad y esto dificulta al proceso de acomodación y entonces eso ocasionará presbicia. La presbicia, muy bien. Entonces, si el núcleo se va endureciendo y aumenta de tamaño, va a impedir o va a ser más difícil la extracción, va a ser más difícil extraer el núcleo durante la cirugía. Entonces, a ver, todavía hasta ahora no me aprendo sus nombres, solo de algunos. Tuani Sousa. Sí, doctora.
¿Cuáles son las capas? ¿Cómo está formado el cristalino? Doutora, o cristalino está formado por hum, uma cápsula. Bien, Abaixo está o epitélio. ya, Abaixo do epitélio está a corteza. córtex, E abaixo da corteza está o núcleo. muy bien. Y la cápsula, Talani, tú que has estado en la cápsula, ¿cómo podrías definir qué función tiene la cápsula? La cápsula es la primera parte del cristalino y su integridad es fundamental para las funciones metabólicas, doctora. Y es una membrana delgada que rodea el cristalino. Muy bien, muy bien. Y Denner, ¿no? Denner, que también eres mi alumno de práctica, el epitelio, Sí, doctora. ¿sí? Va a ser una monocápsula, né, de células que en su ecuador va a hacer convertir se convierte en fibras, né, cristalinianas. Exacto, muy bien. Bien, entonces la corteza está formada solo por fibras cristalinianas que son muy blandas y esto permite a Edino Duarte. A ver, estas fibras cristalinianas son blandas. Entonces, ¿cuál es la función de la corteza? Que se produce gracias a la parte de blandas de las fibras cristalinianas. Edino. Doutora, não entendi a pergunta. Estas fibras cristalinianas que están distribuidas en la corteza o en el córtex, que están distribuidas de capas concéntricas. Su consistencia es blanda. Entonces, ¿qué le va a poder, cuál es la función de estas fibras cristalinianas? Ajuda no processo de acomodação, doutora, do cristalino? Exacto. Gracias a que estas fibras cristalinianas son blandas, tienen el efecto de acomodación en el cristalino. Y el núcleo, que es la parte central y que su tamaño y consistencia van aumentando con la edad. Bien, esa es la leucocoria. Ahora, las cataratas la catarata se va a dividir según la edad, según la madurez, según, ya vamos a ver, las medicamentosas, o sea, tóxicas, son algunas enfermedades del ojo. Ahora vamos a ver la catarata según la madurez, que es la catarata inmadura, la catarata madura, la intumescente, la hipermadura y la morganiana. Entonces, la inmadura, ¿quién podría definir, o alguno de ustedes sabe, qué es la catarata inmadura? Quando é ligeiramente opaca? Exacto, cuando está ligeramente opaca y cuando hay zonas que son opacidad, transparencia, opacidad, transparencia. La madura es cuando toda la corteza ya está opacificada y va a dificultar o va a disminuir mucho la visión del paciente. La intumescente, ¿alguien puede definir la intumescente? Seria quando está avançado, doutora? Bueno, es una catarata madura, pero ya de mayor avance, digamos, como dices, y el contenido de líquido está aumentado, lo que hace que la cápsula esté estirada. Esa es la catarata intumescente. Entonces, la intumescente es una catarata madura donde el contenido líquido
está aumentado y hace que la cápsula esté estirada. La hipermadura se produce cuando este contenido líquido de proteínas de líquido sale de la cápsula y más bien el ojo, la cápsula está arrugada. Y en la morganiana, en la catarata se produce una expulsión del núcleo, o el núcleo sale del lugar y se va a ir al sector inferior. Entonces, la catarata, según su madurez o según la madurez, se clasifica en inmadura, madura, intumescente, hipermadura y morganiana. A ver, ¿cuál es la catarata madura? Juliane Almeida. Es cuando la corteza está toda con opacidad. La inmadura. La inmadura es cuando está ligeramente opaca, o sea, opacidad, transparencia. Exacto. La madura, como decías, es cuando la corteza ya está totalmente opacificada y dificulta la visión del paciente. Sí. La intumescente, bien, Julián, la intumescente, Dai Tarrap. Oi, doutora. Sí. Pode perguntar novamente? Não ouvi. ¿Cómo defines la catarata intumescente? É muito avançada, doutora. E se vai inchando a cápsula? Se ve hinchada a cápsula? La catarata intumescente es una catarata madura, donde el contenido líquido es tal que la cápsula se estira, ¿no? Jacqueline, ¿qué es una catarata hipermadura? Jacqueline. Jacqueline no está en clases. Bien, Paula. Doutora, creo que su audio está mal de Jacqueline. Ah, ya, está bien. Juan Carlos. Aquí, doctora. La hipermadura, ¿cómo puedes definir la hipermadura? Se definía como, digamos, la salida del contenido de la cápsula. Muy bien. Entonces la cápsula se ve arrugada. No es de la cápsula, es del líquido, de las proteínas que están en el cristalino, y la cápsula se ve como arrugada. Bien, la catarata según la edad de aparición se llama o es la congénita, la infantil, la juvenil y la senil. De estas, la más común es la senil. La catarata congénita se presenta al nacer o poco tiempo después, a los 2 meses. Es muy rara en la presentación, se presenta uno por cada 10.000. Puede ser uni o bilateral, pero es más frecuente que sea unilateral. Y habíamos dicho que cuando esta catarata ocupaba más de 2 milímetros o abarcaba más de 2 milímetros, se debería operar lo antes posible. ¿Me pueden decir por qué la cirugía debe ser inmediata? Porque puede causar ambliopía. Exacto. Entonces, si hay ambliopía, el niño no aprende a ver, ¿no es cierto? No aprende a ver porque no hay un estímulo, no va a haber un desarrollo de la vía visual, y entonces este niño viene y se opera a los 15 años, entonces ya no va a tener la oportunidad de ver o de mejorar su agudeza visual. ¿Quién puede definir ambliopía? ¿Qué es lo que causa?
una catarata que no es operada después de que es diagnosticada en una edad prematura, digamos, en una edad corta. Es cuando no llega a corrección máxima de los errores de refracción. Es cuando con la corrección máxima no llega a un 100% de visión, ¿sí? Entonces, la catarata, de estas cataratas, la más común es la senil. Según la edad de aparición, la catarata más común es la senil. Ahora, ¿qué características puede presentar una catarata congénita? Uno ya sabemos que es poco frecuente. Generalmente es unilateral, pero eso no quiere decir que pueda también afectar los dos ojitos. Giocondo, ¿sabes algo sobre qué puede pasar si la catarata es congénita? Hay algunos signos en catarata congénita. ¿Tienes idea de cuáles son? No, doctora. ¿Quién puede saber? Gaby Salazar, ¿tienes idea? Bien, ocurre el buftalmus, ¿ya? Eso es cuando la catarata se ha presentado al poco tiempo del nacimiento. Y se puede ver la esclera azulada, porque la esclera está muy delgada, ¿sí? Entonces se va a ver de color azulado, porque se van a poder ver los vasos que existen, ¿no es cierto? Luego va a haber una megalocórnea. El tamaño normal de la córnea es de 10 milímetros. Y cuando hay catarata puede aumentar hasta 12 milímetros. Posterior otra alteración que puede aparecer es que hay una atrofia del nervio óptico muy rápido, de aparición rápida. Doutora, Sí. pode repetir, por favor, o primeiro signo de la esclera azulada, porfa? Entonces, ese se llama buftalmus. Gracias. La otra es la megalocórnea, que el aumento del tamaño de la córnea normalmente es de 10 milímetros y en este caso es de 12 milímetros. Esa es la megalocórnea. Megalocórnea buftalmus. Y a veces hay una ruptura de la membrana de Descemet. Bien. Ahora, las cataratas secundarias pueden ser tóxicas en relación a medicamentos, como ser la miodarona, corticoides, miótico y sales de oro. De estos, las más comunes son por corticoides, ya sea vía oral o sea vía tópica. Generalmente la vía tópica es cuando se produce o cuando existe la ingesta de más de 10 miligramos de generalmente prednisona por más de 10 años. Esto puede ocasionar catarata. O administración de forma local, también puede producir catarata, pero es más frecuente la vía oral. Doutora, Sim. isso depende da dose, sim?
Sí, exacto. Depende de la administración de corticoides, que generalmente se produce en algunas enfermedades, ¿no? Entonces, los Sí. corticoides sistémicos reciben más de 10 miligramos de prednisona, por ejemplo, o equivalente por día, que son tratados por lo menos durante un año. Entonces se cree que estos son más susceptibles a presentar catarata y los niños todavía aún más sensibles. Eso es en relación a los corticoides sistémicos. Perdón, los locales es en el glaucoma. Ahora, las cataratas oculares pueden ser secundarias a enfermedades oculares como el glaucoma, retinitis pigmentaria, uveitis crónica. Cada una de estas cataratas sí son destinadas o son más comunes en la cápsula o en la corteza, pero eso más, no quiero que sepan eso, simplemente que las pueden ser secundarias a enfermedades oculares como el glaucoma, retinitis pigmentaria, uveitis crónica. Y algunas enfermedades sistémicas como la diabetes, dermatitis atópica, galactosemia e hipoparatiroidismo. Bueno, también pueden presentarse cataratas traumáticas, son también relativamente frecuentes. Puede ser por un cuerpo extraño, por un golpe contuso, puede ser por piedras, flechas, ¿no? Entonces eso puede ocasionar la opacidad del cristalino. Y entonces puede ocasionar una catarata traumática. Ahora, la cirugía de catarata. Existe la cirugía extracapsular, donde esta cirugía se realiza una incisión amplia, ¿sí? Y se introduce un instrumento que se llama cistótomo, donde se van a hacer cortes a los 360 grados de la cápsula. Eso se llama capsulotomía. Y mediante también otro instrumento se realiza, como ya hemos movido el núcleo, se realiza la extracción del núcleo del cristalino. A veces quedan, o muchas veces quedan partes de la corteza, entonces eso hay que aspirar, ¿sí? Mediante infusión, aspiración, se va retirando todas las partes de la corteza que han podido quedar, ¿no? Eso se llama infusión, aspiración. Entonces se va a arrastrar la corteza y se saca la corteza del núcleo, ¿no? Del cristalino. Y se va aspirando al centro y bajo para haber retirado toda la corteza. Luego nos va a quedar la cápsula posterior, donde se va a implantar el lente intraocular. Esa es la cirugía extracapsular, que es una cirugía donde se hace una incisión grande, ¿ya? Es una incisión bastante amplia. Entonces se hace una incisión y a nivel de córnea clara, y luego a veces hay que hacer un aumento de la incisión con tijeras para extraer la corteza del cristalino. En cambio, existe otra forma de sacar el cristalino, es mediante, a ver,
Esta es el equipo de de infusión, aspiración, donde se van sacando, retirando los restos de corteza. Cápsula posterior, donde se va a introducir el lente intraocular. Y este es el lente que se puede introducir sobre la cápsula posterior. Esto no importa, esto es cuando hay una subluxación del cristalino, o sea, el cristalino sale de posición. También es frecuente por traumas. Bueno, y la cirugía, que es en vez de la cirugía de extracapsular, existe la facoemulsificación, donde se hace una incisión pequeña y al contrario de la extracapsular se hace una capsulorhexis y luego se extrae el núcleo del cristalino. En la facoemulsificación, la incisión es de 3 a 3.5 milímetros de longitud, a diferencia de la extracapsular, que es una incisión amplia. Entonces, ¿cómo están ahí? Entonces es una incisión amplia. Por lo tanto, las ventajas de una facoemulsificación es que es una cirugía donde como es es una herida pequeña, la recuperación va a ser mucho más pronta. Hay una curación más rápida de la herida, entonces una convalecencia más corta, lo que les decía, y que se estabiliza precozmente los errores de refracción. Los errores de refracción, el más común, ¿se acuerdan? Es por el astigmatismo. Porque en una cirugía extracapsular se van a tener que poner mucho más puntos. En cambio, en esta facoemulsificación se ponen un punto para cerrar la herida. ¿Alguna pregunta? Voy a buscar un video para mostrarles la cirugía. Doctora, Sí, la lente que pone ahí dentro ya no tiene la función de acomodación, ¿no? ya no. La lente que reemplaza al cristalino ya pierde su poder de acomodación, porque como hemos visto, la acomodación estaba producida por las fibras cristalinianas que eran blandas, ¿no es cierto? En cambio, este lente intraocular es un lente que no va a tener esta característica. Bien, voy a tratar de encontrar este video aquí. A los chicos les mostré en el consultorio, pero voy a buscar, déjenme un ratito, encontrar. Guillermo. Voy a ver si mi esposo está aquí para ver, él pone la cirugía, los videos y me los cambia, pero creo que no está. Un momentito.
¿Alguna pregunta mientras busco? Creo que no, doctora. O sea, las cataratas entonces pueden ser secundarias a varias, o sea, pueden ser secundarias según qué cosas. ¿Quién me puede responder eso? ¿Cuáles serían Doctora, las causas de cataratas? ¿no causa las causas secundarias? Claro, o sea, ¿por qué se ocasiona? Podría ser medicamentosa Bien, a través de enfermedades que pueden ser enfermedades oculares o sistémicas y también se puede presentar en los traumas. ya las enfermedades sistémicas, por ejemplo, ¿cuáles puedes El nombrar? diabetes, es diabetes, si no me equivoco. También tiene dermatitis atópica. Bien, Gala, que é alguma coisa que eu não me acuerdo agora. hipoparatiroidismo, Sim, ¿sí? hipoparatiroidismo, sim, pero tem uma que não me acuerdo, Gala, que é algo. Galactosemia. Ah, sí, sí, sí. Bien. A ver, ¿alguien más que quiera participar en relación a las enfermedades por tóxicos, por medicamentosas? Prolongado de corticoides, como a doutora falou, vai depender da sua dose e por la via sistêmica, e por um uso prolongado há mais de 10 anos. Exacto. Bien. Ahora, según la edad de presentación, ¿cómo se clasifica? No encuentro el video. Según la edad de presentación. Bien. Y según el grado de madurez. Madura, madura, intumescente, premadura y morganiana. Y hipermadura también. A ver, no había escuchado. Inmadura, madura, intumescente, hipermadura y morganiana. Exacto, eso es. ¿Qué tipos de cirugía Kennedy existen para hacer la catarata, para extraer una catarata? Justamente lá que eu não anotei, doutora. Foi muito rápido. Sí. No hay. A No ver, está. existen, bueno, lo que interesa es que existen dos tipos de extracción, dos tipos de cirugía. Claro que hay varias formas también de extraer esta vía. La catarata, perdón, es una vía por córnea clara y otra es por hacer una incisión a través de la esclera y un canal escleral entrar por la córnea clara. La cirugía extracapsular es la cirugía de una incisión amplia. Entonces, esa es la desventaja en relación a una cirugía de facoemulsificación, donde la incisión es pequeña, de 3 milímetros, ¿sí? Entonces, esas son las diferencias, o sea, tendrá una recuperación mucho más rápida, menor probabilidad de tener un astigmatismo, porque hemos visto, ¿no es cierto?, que las cataratas o que los vicios de refracción, si bien son congénitos o tienen una carga genética alta, habíamos visto que una de las causas podría haber sido una sutura producida por una catarata. Entonces, la facoemulsificación tiene una menor incidencia de producir este vicio de refracción. Esto, la recuperación que es
menor, entonces va a producir una convalescencia también mucho más rápida que en una cirugía extracapsular. Ahora, otra diferencia sería que en la cirugía extracapsular se hace una capsulotomía, donde se hacen cortes radiales alrededor o a los 360 grados de la cápsula. En cambio, en la facoemulsificación se hace una capsulorhexis. Y eso los me hubiera gustado mostrarles la cirugía, pero no veo. Talami, tú te acuerdas, ¿verdad? Es mucho más fácil entender viendo la cirugía, pero no la encuentro. Sí, doctora. ¿Sí? Sí, nos ha mostrado en la práctica, doctora. Y así es más fácil, ¿no? Sí, la focoemoção. Entonces, doutora, são dois tipos de cirurgias lá, intracapsular e a extracapsular? É isso ou não? A ver, la pregunta. Extracapsular y focoemulsificación. Exacto, es la cirugía extracapsular y facoemulsificación. La extracapsular se extrae la corteza mediante la infusión y aspiración, ¿no es cierto? Hemos visto ese equipo de infusión y aspiración. En cambio, en la facoemulsificación son por ondas vibratorias las que van a extraer el núcleo o la corteza del cristalino. Bueno, lastimosamente no encuentro el video, a ver si para la próxima logro ubicar el video. Bien, chicos, voy a entrar a la plataforma para poder tomar lista.